Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad voy a realizar una demostración de cómo realizar un deployment de un VPC en AWS usando Git y GitHub Actions. Si no sabe qué es alguno de esos conceptos, yo le puedo explicar con mucho gusto. He hecho otros videos al respecto de cómo se utiliza cada uno de estos diferentes soluciones. Y pues además voy a dejar un enlace en la descripción donde trato de explicar lo más posible qué es lo que estoy haciendo. Pero bueno, en síntesis, a grosso modo, pues AWS es el cloud, es una solución de cloud provista por Amazon, una de muchas, como por ejemplo GKE de Google, Azure de Microsoft, etcétera, etcétera. Terraform es una herramienta para hacer lo que llamaríamos Infrastructure as a Code o código, infraestructura como código. Básicamente es realizar el deployment de una infraestructura en AWS o en cualquier otro cloud provider utilizando Terraform scripts, no yendo manualmente a la consola y creando, qué sé yo, nuevas EC2 instances o cosas por el estilo, sino más bien pues automatizando toda esta parte. Git es una herramienta que se utiliza, una solución que se utiliza para todo lo que es la parte de version control. Entonces los desarrolladores la utilizan demasiado. Si por ejemplo yo creé un nuevo programa, un nuevo software, lo que sea, pues en grosso modo lo explico, usted puede perfectamente llevar una bitácora del versionamiento de ese nuevo cambio que realizó. Eso en cuanto a Git. Y GitHub es un repositorio de Git, de todos los cambios que usted haga en los diferentes Git repositories que pueda tener. Y GitHub Actions viene siendo una herramienta muy útil para que usted pueda realizar una acción a partir de un evento o de algo que suceda. Entonces, bueno, recapitulando, lo que voy a hacer es simple y sencillamente es que voy a generar un código en Terraform y voy a generar un código, un workflow, un GitHub Action workflow en mi máquina usando Visual Studio Code. Desde ahí voy después a realizar utilizando Git, voy a subir todo este contenido a mi GitHub repository, que obviamente voy a crear un repositorio en GitHub, subo este contenido utilizando Git. Y a la hora de hacer push, entonces él va a guardar todos mis archivos en GitHub e inmediatamente al realizar el push va a realizar el deployment de un VPC en AWS. Entonces voy a explicar cómo hacerse cada uno de estos pasos y si tienen alguna duda o lo que sea, con mucho gusto estoy para servirles. Pura vida, chao. Bueno, lo primero es irnos a nuestra consola de Visual Studio Code. Ahí vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar main.tf, que esa es la extensión referente a los archivos de Terraform. Ahí vamos a copiar el siguiente bloque de código y lo explicamos. Eso lo que quiere decir es que el provider va a ser AWS, la región va a ser US-East-1. Los recursos o el recurso que vamos a crear va a ser un AWS VPC. El CIDR block va a ser 10.20.00, enable DNS hostname true y el nombre va a ser YouTube-VPC. Eso en cuanto a la parte de Terraform. Para la parte de GitHub Actions tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero es crear una carpeta que se va a llamar .github. Esa es la estructura default de GitHub /workflows. Y ahí dentro de esa carpeta vamos a generar un nuevo archivo que va a ser, por ejemplo, puede ser terraform.yaml. ¿Ok? Ese es el formato que vamos a utilizar para lo que vendrían siendo los workflows de GitHub Actions. ¿Ok? Ahí vamos a copiar el siguiente bloque de código y lo voy a explicar. El nombre, este va a ser el nombre de la acción o el nombre del workflow que se va a llamar Terraform Deployment. Este onPush es el evento que lo va a disparar o el trigger event. Cada vez que hagamos un push, esto se va a ejecutar. Los jobs o los trabajos que vamos a hacer son los siguientes. Vamos a hacer una preparación del ambiente. En este caso vamos a poner un Access Key ID y un Secret Access Key. Esto lo vamos a encontrar en AWS. Ahorita lo voy a explicar cómo. En la consola de AWS ahí lo vamos a encontrar. Es importante pasarlo como un parámetro, como una variable de entorno, porque de lo contrario GitHub no nos va a dejar
pasarlo directamente a GitHub Action si lo ponemos sin ser una variable de entorno. Los datos del runner, bueno, GitHub Actions tiene un runner o una máquina virtual. Esto es pues una de las cosas más realmente buenas, impresionantes, útiles de GitHub Actions, que él nos provee un runner para correr nuestro propio código. Entonces vamos a hacer una Ubuntu -Latest, que esa va a ser como quien diría la máquina virtual que va a utilizar GitHub para correr nuestro código. Y los pasos que vamos a seguir, que en este caso son 5. El primero va a ser un code checkout. Él va a revisar el código, que todo esté bien. Lo segundo es que va a setear Terraform, ¿verdad? Y aquí vamos a especificar la versión, que va a ser la 1.12.2. Y los otros 3 pasos, el primero va a ser Terraform init, que eso es necesario para inicializar un proyecto de Terraform. Segundo va a ser Terraform plan, que esto lo que hace es validar que el script o el código de Terraform pues esté válido, valga la redundancia, para poder correrse. Y por último vamos a tener un Terraform apply, que es pues para aplicar nuestros cambios, y vamos a hacerlo con el flag auto approve para que no nos haga ningún tipo de preguntas, simple y sencillamente que de una vez apruebe todos los cambios. Entonces esto es en cuanto a la parte del código. Esa es la primera parte de nuestro workflow. Generar todo este código, no olvidemos salvar los archivos, muy importante. Y lo siguiente que tenemos que hacer es crear el GitHub repository. Ok, entonces nos vamos a ir a GitHub, ahí abrimos nuestro perfil, vamos a la parte de repositories y vamos a crear un nuevo repositorio y le vamos a poner nombre, la descripción, ok, ya hicimos la descripción y creamos el repositorio. Ok, una vez creado, pues ahí nos va a dar una serie de directivas que podemos utilizar, pero en nuestro caso la vamos a omitir porque lo vamos a hacer pues por nuestro propio conocimiento. Y acá, muy importante, el segundo paso es que nos vamos a ir a la consola de AWS, que es esta que vemos por acá, y nos vamos a ir a la parte de IAM, que es la parte de los usuarios. Ahí nos vamos a la parte de users. En nuestro caso elegimos el usuario que tenemos. Ahí vamos a ir a security credentials. Todo eso yo lo voy a dejar especificado en un documento, así que no se preocupen. Y acá vamos a la parte de access keys. Ahí vamos a ya sea crear una nueva access key o bien utilizamos la que ya tenemos. En mi caso yo ya tengo una, entonces voy a utilizar esa. Y ese es el primer paso, crear un access key con un secret key. El segundo paso es venir a mi repositorio, el que ya yo creé, el que está aquí en GitHub. Tengo que venir a este repositorio, me voy a la parte de configuración. Voy a la parte de configuración. Ahí me voy a ir a la parte de Secrets and Variables. Me voy a ir a Actions. Y acá voy a crear un New Repository Secret. Y aquí voy a poner los valores que obtuve a partir de mi consola de AWS. Entonces los valores vendrían siendo el Access Key ID. Ok. Guardamos. Y el otro sería el AWS Secret Key. De igual forma lo ponemos por acá. Repito, estos valores los obtuvimos desde la consola de AWS. Y aquí agregamos el secreto. Y listo, ya nos aseguramos que tenemos nuestro Access Key y nuestro Secret Access Key. Ok, una vez creado nuestro repositorio en GitHub, nos vamos a nuestro terminal. Nos posicionamos en el lugar donde se encuentran nuestros archivos. Desplegamos los archivos existentes con el -lha para ver los archivos escondidos. Ahí tenemos el punto GitHub. Y pues todo bien. Lo primero que vamos a hacer es un git init para inicializar nuestro repositorio. Vamos a darle un git status
que con eso podemos ver los archivos que no tenemos. Entonces los vamos a agregar al staging environment de GitHub, que eso lo hacemos con el siguiente comando, un git add.github, siendo el primero, y luego igual un git add.main.tf. Listo. Una vez hecho eso, corremos un git status again y listo, ya tenemos los dos archivos listos en nuestro stage environment de Git. Ok, una vez hecho eso, vamos a hacer un git commit -m y aquí le vamos a decir create GitHub action. Ok, listo, ahí hacemos un git commit. Ok, ya está el commit hecho. Después de eso, lo que tenemos que hacer es agregar el remove origin, que va a ser el GitHub repository. Entonces eso lo hacemos con git remove at origin y vamos a especificar el nombre de nuestro GitHub repository. Listo, ahí estamos, no recibimos ningún error, eso significa que todo está bien. Acto seguido sería hacer un push de nuestros archivos. Entonces en este caso sería un git push -u origin main, que eso quiere decir que va a hacer los push o va a hacer los cambios a nuestro main branch. Entonces con eso damos enter y listo, ahí ya se realizó todo lo que es la parte del origin, toda lo que es la parte del push. Entonces paralelo a ello vamos a ir a la parte de nuestro GitHub. Aquí ya lo tenemos, podemos refrescar. Ya vemos que tenemos el main.tf, ya tenemos pues el workflows folder con el GitHub action. De hecho acá si vemos este punto que está por acá, significa que hay un GitHub action pendiente. Entonces nos podemos ir a la parte de action y aquí vemos que está creando nuestra acción, la cual está en progreso. De hecho podemos darle clic a deploy y ahí vemos que todo se completó, está en verde, todo se completó de una manera exitosa. Aquí vemos que está corriendo los diferentes jobs que yo había hecho. Primero era crear el runner, después era hacer un code checkout, que era para revisar que el código estuviese bien. Luego era setear Terraform utilizando la versión necesaria. Luego era un Terraform init para inicializar el proyecto. Luego un Terraform plan y aquí lo podemos ver cómo se realizó el Terraform plan. Finalmente habíamos puesto un Terraform apply con auto approve y aquí está el Terraform apply. Básicamente eso sería. Ya entonces debería estar creado el VPC que yo había realizado. Recordemos que en el código de Terraform yo había dicho que el VPC se iba a llamar YouTube-VPC. Entonces vamos a ir a nuestro consola de AWS. Ahí revisamos la parte de VPCs, que yo la tengo en favoritos. Ok, una vez ahí vamos a darle clic a los VPCs y resulta que listo, acá tenemos el YouTube-VPC, que es el que hemos creado recientemente, y aquí vemos los cider block que yo había realizado y demás. Entonces bueno, esto fue una forma de realizar o de crear un VPC utilizando Terraform. Gracias.